Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí esta tarde acompañándonos en la inauguración de la exhibición de la colección Paseo Poético por Andalucía, Imagen y Verso. Agradecer a la Fundación Centro de Estudios Andaluces que haya contado con nosotros, con el Ayuntamiento de Manilva y la Delegación de Cultura, para traer a nuestro municipio esta magnífica exposición, que es una iniciativa que parte de ello, representada por Tristán Pertíñez, presidente de esta fundación, a quien agradezco su presencia esta tarde. Y, por supuesto, también me gustaría agradecer al comisario de la muestra, Alberto Egea, que esté esta tarde aquí con nosotros en esta colección que vamos a poder disfrutar a partir de mañana. Vamos a encontrar 14 paneles que reproducen 84 fotografías de finales del siglo XIX y principios del XX, enmarcadas en 8 espacios diferenciados, donde se habla de su gente, de sus calles, su patrimonio, entre otros aspectos. Esta colección va a estar aquí, en este lugar tan emblemático donde nos encontramos hoy, como es el Castillo de la Duquesa. Y, como he dicho, repasa los rincones de Andalucía acompañados de versos extraídos del poemario andaluz. Esta exhibición va a estar aquí desde mañana hasta el día 30 de septiembre, en horario de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana a 2:30. Jueves y viernes estará de 6 a 9 y los sábados y los domingos también estará visitable en horario de mañana. A partir de septiembre el horario se modificará, ya que abriremos todas las tardes, pero todo esto lo iremos informando para que todas aquellas personas que quieran venir a visitar tanto el monumento como esta exhibición puedan hacerlo. Muchísimas gracias nuevamente por haber contado con nosotros, por estar aquí esta tarde, y ahora voy a dar la palabra a Mario, al alcalde de Manilva. Bueno, pues muchas gracias, Alba, y buenas tardes a todos. Antes de nada, me gustaría agradecer al Centro de Estudios Andaluces, en la persona de Tristán, que haya decidido pues apostar por Manilva para una exposición tan importante que ve la Andalucía de hace 2 siglos casi, ¿no? Entonces, para nosotros, él cuando me comentó que tenía varias exposiciones y que en la casa que está el Centro de Estudios Andaluces, en Coria, pues en verano, porque no tenía mucho sentido y que le gustaba traerlo a la costa de Andalucía, y bueno, se ofreció él, me ofrecí yo, y hoy es una realidad que esté esta exposición aquí, que puedan disfrutar todas las personas, tanto vecinos de Manilva, de nuestro municipio, como los visitantes que estén en julio, agosto y septiembre, que la podrán visitar. Para nosotros es un orgullo que la Junta de Andalucía, en este caso el Centro de Estudios Andaluces, pues apueste por Manilva, y bueno, las relaciones son estupendas. Estamos enmarcados también en la ruta Blas Infante, donde colaboramos activamente como municipio, donde todos sabéis que Blas Infante pues tenía su casa de veraneo, que veraneó varios años en la casa de su hermano. En principio la exposición va a ser allí, pero creo que es mucho más atractivo para el público y para los visitantes este centro pues que tenemos aquí en la costa, en el Castillo de la Duquesa, y que es la visita obligada de todos los visitantes que vienen. Pero de aquí hago un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de Manilva para que se acerquen a ver esta exposición. Y bueno, y agradezco también a Alberto, que seguro que nos va a deleitar luego con su exposición y que nos explique cómo va a ir, de qué trata esta exposición. Sin más, me gustaría que Tristán también nos diera unas palabras. Pues muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias, Mario, concejala Alba Jiménez. Muchísimas gracias por la magnífica acogida que siempre el Centro de Estudios Andaluces, una fundación pública, 100% pública, dependiente de la Consejería de Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, tiene aquí en Manilva, en esta magnífica ciudad de la costa malagueña, que tan ligada con Blas Infante. Para nosotros es un placer traer esta exposición, Paseo Poético, para una exposición dirigida por Alberto Egea, doctor en Filosofía, profesor titular de la Universidad Pablo de la Vide, profesor visitante en muchas universidades americanas, entre ellas la de Harvard, y además es el director
del máster de lingüística también de la Universidad Pablo de la Vide. Es una de las primeras exposiciones que se hizo en el Centro de Estudios Andaluces, que hemos tenido a bien renovar y recuperar, y creemos que este era el espacio indicado para poner en valor precisamente cómo era Andalucía hace 100 años. Qué mejor sitio que este magnífico castillo medieval de aquí de Manilva, y para que todos los visitantes, tanto de España como del resto del mundo que visitan esta maravillosa villa, puedan hacerse eco y puedan reconocer y reconocernos todos en esta magnífica exposición. Nada más que añadir, más que agradecer la magnífica acogida que como siempre nos brindáis, y nada, y seguro que ahora el profesor Alberto Egea nos delita con una magnífica exposición y nos comenta esta exposición. Muchísimas gracias. Bien, pues brevemente yo lo que voy a hacer es presentar la exposición y daros algunas pistas para observar los paisajes, las gentes, el patrimonio de Andalucía que hemos ido recogiendo en esta doble colección de fotografías de los fondos Roaisin y Thomas, que tiene en propiedad de uso el Centro de Estudios Andaluces y que ha dado lugar a una serie de actividades culturales durante los últimos años. Quería comenzar la exposición, bueno, luego tendremos la oportunidad de visitar y pasear por todas las provincias andaluzas, pero me quería centrar en esta conferencia un poco en Manilva, en Málaga y en Andalucía, y ver un poco cómo han dialogado en esta exposición los textos y los versos con las imágenes de Andalucía. La idea del libro, que lo tengo por aquí, pues precisamente surgió de la gente joven. A mucha gente joven... ¿A ti te gusta la poesía? Seguro que sí, ¿no? Tu padre te lee. Bueno, pues mucha gente joven encontraba dificultad en acercarse a la poesía. Y teníamos unos fondos maravillosos de imágenes del siglo XIX y principios del XX que habían sido la representación de Málaga y de todas las provincias andaluzas. Así que decidimos, una profesora compañera de la Universidad de Bergen, que seguramente que por aquí habrá muchos noruegos, encantados de estar en un sitio tan maravilloso como este, pues tuvimos la idea de hacer una obra que combinara los mejores poemas de poetas malagueños, cordobeses, granadinos, sevillanos, con esas imágenes, como el éfrasis, como esa correlación entre palabra y imagen visual daba lugar a escenas diferentes. Y de ahí surge la idea del libro y de esta exposición. El Centro de Estudios Andaluces lleva haciendo esta labor desde hace 20 años. Este año, si no me equivoco, se cumple el 20 aniversario de la fundación desde el año 2001. Es curioso porque a los andaluces nos encanta mirarnos y ver cómo era el patrimonio artístico antiguo nuestro. Cuento un poco la historia, un poco anecdótica de la colección. Resulta que encontraron en una serie de cajones hace ya más de 20 años una serie de daguerrotipos. Bueno, alguna gente que hay mayor, pero luego también mucha gente joven. Antiguamente teníamos los clichés estos de plástico, ¿no? Ya nada de móviles. Pero antes de esos clichés de plástico, la imprimación de la fotografía se hacía en cristal. Entonces muchas veces hay cristalitos en los que están imprimados en plata las fotografías. Bueno, pues se descubrieron una serie de cajas llenas de estas daguerrotipos, y la idea fue en principio del Laboratorio de la Imagen de la Universidad de Málaga, que encontró a través de también otra institución catalana una serie de fondos de gran valor que podían ser de gran ayuda para la restauración de monumentos. Por ejemplo, en el caso de la Alcazaba de Málaga, bueno, pues han consultado estos fondos para restauración de muros, han servido incluso para, bueno, orientación sobre la Semana Santa del siglo XIX, cómo eran las costumbres, cómo vivía la gente, qué tipo de vestimenta se llevaban pues hace 120 años. En fin, todo esto de reconstruir la memoria, que es una labor que está haciendo desde hace mucho tiempo la Junta de Andalucía, fue el objetivo principal de la restauración de esta colección. Bueno, entonces aquí hemos empezado un poco hablando de estas historias de daguerrotipos y por qué son importantes.
La idea de la exposición, que luego vamos a poder tener la oportunidad de disfrutar, pues es adentrarnos en Andalucía, pues no por los años, no por autores, y no por provincias, sino por conceptos. Dividimos la exposición, la profesora Cari Saljespic y yo, en estos siguientes apartados: momentos, gentes, agua, emociones, calles, modernidad, interior y patrimonio. Aquí vemos una bella imagen de la Plaza de Toros de la Malagueta y en primer plano, bueno, pues el típico burrito, ¿no?, que le encanta a los ingleses, ¿no?, siempre encontrar en nuestros pueblos. Pues en aquella época, del Fondo Thomas, ahí tenemos la típica visión, y vamos a entrar a cada uno de esos mundos a través de estas puertas. Estos son los famosos, ¿no?, muchos de los famosos baños del Carmen de Málaga. Venían, si no me equivoco, también muchos extranjeros y muchos turistas nacionales, visitantes en aquella época, pues por la cuestión de los balnearios, ¿no?, que era el turismo de final del XIX y principios del siglo XX. Bueno, pues hemos querido traer a colación una serie de poesías, una serie de poetas malagueños. En este caso es los que he querido reunir, y aquí tenemos un poema precioso de Manuel Alto Laguirre. Este hombre es uno de los principales formadores de la generación del 27, nació en Limonar Alto y fue el director, junto con Federico García Lorca, de la Compañía La Barraca. Es el poeta más espiritual e intimista de la generación del 27, y bueno, su obra está inspirada en San Juan de la Cruz, Garcilaso de la Vega, Juan Ramón Jiménez, y es un auténtico deleite imaginar, bueno, pues los paseos de este poeta malagueño por este balneario y relacionarlo con los textos que acompañan a las poesías. Seguimos un poco avanzando en esta visita un poco turística de la costa malagueña, cómo eran los usos, cómo eran las costumbres que comía la gente. En vez de Mercadona, pues la gente tenía que esperar, ¿no?, a que viniera este hombre cargado pues de pescadillas o de boquerones o del pescado que se hubiera recogido en el copo del día, ¿no? Todas esas escenas llaman mucho la atención en la manera en que el fotógrafo siempre apunta su objetivo a descubrir lo más particular, lo más pintoresco, lo más tipista de esa Andalucía que para ellos resultaba tan atractiva como diferente. Leyendo un poco de la historia de Manilva, yo nunca había estado aquí, pero voy a venir más porque me ha gustado mucho. Leyendo un poco la historia de Manilva, me ha parecido que tiene mucho que ver, es como una metáfora perfecta de la evolución turística y de la evolución social de toda Andalucía. Bueno, desde este castillo de la Duquesa, que nos alberga hoy, del Fortín de las Sabinillas, construido por Carlos III. Luego se le reconoce al pueblo de Manilva por ser un pueblo heroico durante la Guerra de la Independencia, en 1808, durante la ocupación napoleónica. Bueno, pues es José Galindo Colmenares, ¿verdad?, el que reconoce y escribe una proclama al valor que habían tenido los vecinos de Manilva en la defensa de la población. En el siglo XIX, bueno, pues dedicados aquí en Casares, aquí cerca, a la agricultura, luchando contra las plagas, luchando contra los problemas, contra la explotación, los mismos que denunció Blas Infante, que por cierto el Centro de Estudios Andaluces también se encarga de la custodia y de la divulgación de la casa de Blas Infante en Coria del Río. Bueno, pues avanzando el siglo, pues la industria del azúcar, que también llegó a esta parte de la provincia, la familia Larios, la colonia de San Luis de las Sabinillas, que llegó a tener una fábrica, he leído, que tenía 2 plantas, ¿no?, que producía, y embarcadero propio. Bueno, estaba a la altura, bueno, de las grandes producciones del Caribe y también de Motril, de donde, bueno, yo soy de Granada, pero también conozco aquella zona. Bueno, viendo un poco la evolución de esta localidad también, bueno, pues ya se lanza al turismo moderno. Aquí tenemos en los años 60, 70, 80, con su propio club de golf, que he leído que tiene, con su propia marina, con su propio puerto.
Y bueno, en una provincia que muchas otras envidian por la modernización que ha sufrido con el Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Quien no conoce la referencia, bueno, pues el turismo de los años 70 y 80, pero un ayuntamiento y una provincia que ha sabido reinventarse con un museo Picasso a la vanguardia del arte contemporáneo en España y en Europa, la colección Thyssen, que también consiguió esta ciudad, el Centro Pompidou de Francia, que también tiene una delegación en la capital malagueña, el Museo Ruso, en fin, es un poco el microcosmos mirarse en esta provincia de Málaga para ver cómo ha ido evolucionando la imagen de Andalucía, ¿no? Bueno, ahí tenemos el fuerte justo en donde estamos. Bueno, quise reseñar algunas de las otros autores, otras de las autoras que están aquí. Aquí tenemos a María Rosa Gálvez. No voy a detenerme mucho en leer la poesía, pero luego lo podía hacer con detenimiento en las salas contiguas. María Rosa Gálvez nació en Málaga en el siglo XVIII, fue entregada a la Casa de los Expósitos de Ronda y bueno, pues es bien que estudiaría allí porque fue una mujer de su tiempo, pero su mérito literario fue atacado en muchas ocasiones. Era una mujer que se la llamaba feminista, casi por su independencia y por su conducta moral ajena entonces a los valores de ese siglo XVIII que le vio nacer, y también pues su relación con Manuel Godoy, uno de los espadones de Isabel II. ¿Qué más? Pues temas como la amistad femenina, la vista positiva de una sociedad matriarcal y en una tragedia que ella escribió, esta poetisa, La delirante se llamaba, pues habla de la locura femenina. En fin, todas estas grandes mujeres poetas y bueno, escritores varones, lo hemos ido reuniendo y aquí hemos ido juntando pues sus poesías para dar un poco una pista de la trayectoria poética de los últimos siglos de la provincia de Málaga. María Victoria Atencia García, de los años 30, nacida en el año 31, poetisa española, perteneciente a la generación del 50, una mujer del Renacimiento porque ella se dedicó a la poesía, no solo también a la pintura y a la música, etcétera. Y brevemente, tampoco leeré su poema, pero aquí lo tenéis para luego dar un paseo por la exposición. Bueno, Salvador Rueda Santos, también poeta local de aquí la provincia de Málaga y precursor español del modernismo. Es un poco la estética de lo que se denomina el colorismo. Yo le llamaría un poco a Salvador Rueda el Rubén Darío de Málaga, y esta poesía, Mi Patria, precisamente habla sobre, o está escrita en ese estilo modernista. Y brevemente quería en otros, no quiero entretener mucho por si luego hay preguntas, en otros pocos minutos, hablar algo de cómo resumir todas estas imágenes, cómo resumir todos estos momentos, cómo resumir la visión que han tenido muchos viajeros que han venido y muchos fotógrafos que han venido del exterior y han mirado a Andalucía y a Málaga con los ojos curiosos. Siempre me preguntan en los medios de comunicación, que yo me dedico a eso, a estudiar la imagen de Andalucía, en los escritores extranjeros, en ingleses, en americanos, en franceses, siempre me preguntan, bueno, ¿qué dicen? Porque ellos quieren saberlo todo en 10 frases. Entonces nunca me dejan decir 10 porque es mucho. Me dicen 5 y digo, bueno, en 7 o en 8 te lo puedo resumir. Así que brevemente, en 7 pinceladas, en los próximos 5 o 10 minutos, me gustaría resumir un poco qué es lo que han dicho, cómo nos han visto los viajeros y cómo nos han visto los fotógrafos extranjeros. Empezando un poco por el adjetivo que más se repite al hablar de los andaluces. Adivinar cuál es. Bueno, está ahí en la pantalla. Pues siempre nos dicen que son, en inglés dicen picturesque, dicen que somos muy pintorescos. Y eso me llama mucho la atención porque, claro, imaginaron un inglés que venía en esta época, en el año 1890, en el año 1920. ¿Cómo describir, bueno, pues ese patrimonio andalusí que se encontraba en el Alcázar de aquí? La idiosincrasia de comer pescado en la playa. Las particularidades del paisaje. Bueno, todo eso para ellos era algo súper pintoresco. Bueno, de aquí, pues, los ejemplos de este fondo fotográfico, Roisin y Thomas, son enormes. El hombre de los pirolines, ¿no?
Todo lo que tenía que ver con el campo les parecía algo realmente diferente. Imaginar que estamos viviendo en esta última parte del siglo XIX la revolución industrial en Inglaterra. La alineación que podía ser, que podía suponer estar en una fábrica produciendo algodón o cortando trajes 9, 10 o 11 horas al día, y de pronto pues venir a Andalucía y encontrar ese apego a la naturaleza, ese respeto por las costumbres, esa otra modernidad que todavía no había llegado a Andalucía, bueno, y le llamaba mucho la atención todas estas costumbres, y el adjetivo que más repiten, como decía, era aquello de lo pintoresco, que era imposible describirlo, así que eso de lo exótico y de lo particular de Andalucía les llamaba mucho la atención. Por supuesto, la fiesta de los toros, todo lo que era la festividad en sí de ese día en el siglo XIX, a principios del XX, los toreros, cómo se vestían, lo de la música, en fin, hay una cantidad de documentación gráfica y textual muy importante al respecto. Aquí tenemos, por ejemplo, lo de las cuevas del Palo, que está muy referido en los viajeros y en las viajeras. Yo, como soy de Granada, pues allí también tenemos cuevas, ¿no?, en el Sacromonte, y era algo que fascina a los turistas. Bueno, les sigue fascinando porque yo traigo amigos americanos y siempre quieren ir allí a ver el flamenco en las cuevas. Aquí tenemos esa escena en el Palo, en la capital, y otra vez la puerta a la izquierda, la puerta de la Alcazaba que mira al puerto de Málaga. Número 2, ¿cómo se podría resumir lo que a ellos les atraía? Bueno, pues lo típico, ¿no? El adjetivo también que ellos emplean es el tipismo, y algo que les fascina es nuestra Semana Santa, ¿no? Aquí está la referencia constante a la religiosidad popular. Una cosa que también le llamaba la atención y le sigue llamando es el hecho de... Este es el Nazareno, ¿no es? La calle Lario, a la entrada, el Nazareno que llaman el Rico, ¿no es? De Málaga, capital. Bueno, pues le llama mucho la atención que muchas generaciones de andaluces estuvieran fascinados por lo mismo. Hoy en día viene un americano, viene un profesor invitado de Inglaterra y dice, bueno, me llama mucho la atención que el nieto esté en la hermandad, el padre esté en la hermandad, el abuelo esté en la hermandad y coincidan, y sin embargo, pues a lo mejor algunos jóvenes en Holanda o en Francia o en Inglaterra, el nieto está haciendo unas cosas que no haría el abuelo, ¿no?, o que no haría el padre. Así que esa fascinación por las relaciones interfamiliares y la manera en que se reflejaban en las tradiciones es otra cosa que les llama mucho la atención. Y los fotógrafos, por supuesto, sí que reflejaron bien todo este tipo de evidencias que ellos llamaban, les atraía lo típico, ¿no? Y lo que veíamos anteriormente, ¿no? Las costumbres de la calle, los aceiteros, las personas que distribuían la leche, los lecheros, los aguadores, todo eso está muy presente en el discurso de los viajeros y, por supuesto, en el de los fotógrafos. Otro punto importante, bueno, aquí tenemos también sacando a los barcos, en vez de Land Rover, pues un par de bueyes. Algo que llama mucho la atención de los fotógrafos es ese encuentro que hay en Andalucía entre la tradición y la modernidad. Y el mejor ejemplo, en el caso de Andalucía, en las 8 provincias, era en Málaga. Pues porque llegaban a un puerto muy moderno, había automóviles, porque había mucho dinero ya en la capital y en muchos pueblos de la provincia, gracias al azúcar, gracias a la industria. Bueno, pues esa controversia, ese oxímoron, esa contradicción entre la modernidad de los automóviles que llegaban de Inglaterra o de Alemania o hechos aquí en España, la hispano-alemana, pues ese contraste entre la tradición, lo que encontraban, por ejemplo, en el Palo, y la modernidad del puerto les llamaba mucho la atención y decían, bueno, hemos venido a encontrar la tradición y lo tradicional y lo folclórico y lo pasado, pero encontramos lo moderno. Así que siempre digo que ese contraste que sigue teniendo España, conservando unas tradiciones pues centenarias y a la vez abrazando la modernidad, pues sigue llamando la atención. Hay otro ejemplo, ¿no?
las actividades del campo, las cántaras y a la vez, bueno, la llegada del tren ya a final del 19. Número 4, y quedan 3, terminamos pronto. Un adjetivo que también repiten mucho los fotógrafos en sus textos sobre Andalucía y los viajeros y las viajeras es el carácter hospitalario de los andaluces y las andaluzas. Bueno, qué mejor ejemplo ahí que esas 3 ilustraciones, ¿no? De, bueno, pues dar agua a los visitantes. Bueno, ahí está este hombre a la izquierda también con el copo, con el pescado, la gitana, que era algo que fascinaba a muchos de los viajeros, como en este caso a Roisin, este francés que estuvo en Andalucía. A lo que se dedicaba en realidad Roisin era, ¿cómo podríamos decirlo? Lo mismo que hoy en día el negocio lo tiene Apple, iPhone y Huawei. Pues antiguamente no había para mandar por teléfono móvil en WhatsApp las imágenes y ellos se dedicaban a editar postales. Era el negocio de la época, ¿no? Muchas veces llegaba uno a un lugar y ¿cómo cuento yo esto? ¿Cómo pinto yo esto? La única manera que se puede pintar la realidad es hacer una foto o mandando una postal. ¿Verdad? A mí me gusta todavía mandar postales. Aunque tardan más que yo vuelvo, ya he vuelto y llega la postal después. Pero es verdad que esta gente, bueno, pues era el negocio, la azucarera y lo de las postales era el negocio número 1, ¿verdad? Esta gente hacían una edición limitada, a la mejor, que te digo yo, de hasta 10.000 postales sobre la calle Larios, sobre el puerto, sobre estos personajes tan costumbristas, y la vendían, decían, en pocas semanas y tenían que reeditarla otra vez y volver a hacer otra instantánea y otros daguerrotipos. Bueno, pues este adjetivo, como decía, es el de hospitalidad. Lo bueno de estos reportajes fotográficos es que sirven para documentar muchas historias, no solo las historias de los grandes políticos, las historias de gobernadores, las historias de la corte en Madrid, sino bueno, de la gente humilde, en este caso sacando agua del pozo. Abajo tenemos una escuela, cómo eran las escuelas de esos años, de 1890, de 1910, de 1930, 35 durante la República. Bueno, pues como decía, tienen mucha utilidad este tipo de fondos porque nos sirven para recordar al pasado y en muchas ocasiones cómo restaurar, cómo se distribuían cierto tipo de alimentos, cómo estaba el patrimonio, etcétera. Otra cosa que fascinaba a los fotógrafos era el toque oriental, exótico de Andalucía. Es interesante ver cómo un viajero inglés tardaba, pudiendo visitar el Oriente de verdad, pues tardaba en ir a la India, que era parte del Imperio Británico, pues tardaba como 1 mes y medio o 2 meses y les costaba mucho, mucho dinero ir allí. Sin embargo, Andalucía es un poco un Oriente en Occidente, porque en realidad Andalucía está en Occidente, no está en Oriente. Pero bueno, esos monumentos que tenemos aquí en Málaga capital, por ejemplo, ese toque del Alcázar, el mismo Alcázar de Sevilla, los Reales Alcázares, la Alhambra de Granada, bueno, pues todos esos monumentos tienen un toque oriental que fascinaba a los extranjeros. Era un poco como viajar en el tiempo y descubrir otra realidad. Y ahí tenemos, por ejemplo, la fascinación con esta parte de Málaga. Ahí hay una cantidad de postales y de referencias gráficas bastante importante. Otra más, la penúltima. Algo que realmente fascinaba a los viajeros era el transporte y el alojamiento. Hoy en día lo tenemos fácil. Hoy en día en Booking vamos, ¿no? Si no hay sitio para quedarse en Manilva, pues al lado está Estepona, ¿verdad? Lo tenemos fácil, tenemos las opiniones. Bueno, pero ¿cómo era eso de viajar en el 19? ¿Qué tipo de transporte había? ¿Cómo llegaba uno? Bueno, esto pone más que había ya ómnibus, ¿no? Porque 50 años antes de esto eran llegar en una mula o llegar en diligencia. Así que bueno, esta parte me contaba Javier Ramírez, el director de este Laboratorio de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga,
que tuvimos que documentar una a una estos daguerrotipos, porque muchos no tenían el nombre, que esto era como la plaza del abrevadero de Torremolinos, y allí llegaban, por lo visto, por los ómnibus y descargaban por la gente que quería pasar el día en el puerto o en la playa. Así que ahí tenemos el transporte de aquellos años. Los baños, el centro de Málaga, los cambios que ha sufrido. Ahí está el Marqués de Larios, ¿no?, y su famosa calle. Los ómnibus que llegaban. Bueno, esto hacía un tiempo más avanzado. Yo a veces cuento la anécdota de que una viajera, Susan Hale, que llegó en el año 1890, justo cuando llegaba el anterior viajero, el anterior fotógrafo Thomas, que llegaba de Cataluña, bueno, pues tardaban 21 horas en llegar desde Málaga a Granada. El primer trozo en tren, luego una parte en diligencia y luego ya al final a veces incluso tenían que llegar en mula, así que era como una auténtica odisea pues viajar en aquellos tiempos. Aquí tenemos, bueno, pues todos los albergues, los alojamientos, los hoteles que iban surgiendo en la costa y cómo supuso el boom no solo para la capital, sino para la mayoría de los pueblos de la provincia de esta Costa del Sol. Ahí vemos otra vista de la Alcazaba del fondo Roisín. Y por supuesto la playa y el Burrito, eso sería ya doble favorito para la visión de los extranjeros. Aquí no hace tanto que se sacaba la concha del mar con mulos. Con mulos, ¿verdad? No hace tanto, Sí. 30 años, 40. Es una cosa que uno echa de menos porque de pequeño veía el copo y traen el pescado, los marineros, y ya por lo menos en la costa de Granada, que yo conozco más, ya casi no hay. Y aquí... Y ya queda poco, ¿verdad? Así que esto es en parte la memoria, ¿no? Nuestra memoria de un siglo y 40 años de historia de la fotografía, historia de Andalucía a través de los viajeros extranjeros. Y para terminar, el último punto que quería traer es, bueno, la fascinación no podía ser de otra manera que nuestro patrimonio. Esos altares, esas catedrales, esas callejuelas, esas fachadas, esos castillos como el que estamos ahora mismo, esa fortaleza, era algo que llamaba la atención. Está la Catedral de Málaga. Bueno, pues todos los recorridos que ellos podían hacer y los lugares que podían identificar siempre eran bien reflejados en esta colección de daguerrotipos. Por supuesto, algo también recuperado para la provincia de Málaga, ¿no? El famoso Caminito del Rey, que está pendiente de que yo lo haga. Seguro que lo han hecho muchos de vosotros. Bien, así que merece la pena. Bueno, pues cosas que tenían ya los fotógrafos de principio de siglo y que era bien practicado por el rey Alfonso, pues que tantos años después se haya recuperado para beneficio de la comunidad autónoma de la provincia de Málaga. Todas estas visiones del patrimonio, de las catedrales, de las murallas, es evidentemente... también para la muralla de Almería se utilizaron estos fondos porque no sabían cómo restaurar una parte final del baluarte y nos consultaron porque, bueno, tenían documentación en el Archivo Municipal en Almería y, como digo, esta otra parte que está expuesta aquí en la exposición sobre Almería fue la que utilizó la Diputación para la restauración de la muralla. Así que, bueno, tienen una gran utilidad y la labor del Centro de Estudios Andaluces a partir de ahora es un poco también estar documentando, archivando y inventariando todo este tipo de material que que está a disposición, de hecho, en la página web del Centro de Estudios Andaluces. Y brevemente, bueno, esa documentación sirve también para ver cómo eran los hospitales, cómo eran los hospicios, cómo eran los usos religiosos, cómo eran las bibliotecas de aquellos años. Otra vez aquí el pueblo de Málaga, la Malagueta. Y bueno, para terminar, gastronomía, también quería subrayar este punto, que eso de encontrar productos frescos, frutas y verduras en todos los meses del año, era algo que fascinaba a los fotógrafos extranjeros y también a los viajeros que nos han venido visitando durante tantos siglos. Sí que le llamaba la atención la manera de sacar el pescado, lo que veíamos anteriormente, ¿no? Y las labores que realizaban
pues de manera tan esforzada, así que eso es otra manera de romper el tópico andaluz del trabajo de sol a sol de mucha gente, tanto en el campo como en la mar. Y poco más, vamos a terminar con esto, con la calle Larios de la capital malagueña, en otros tiempos en el que circulaban vehículos, y bueno, la Plaza de la Merced y otros lugares como este monumento al Marqués de Larios, lugares relevantes para la historia de Málaga, capital, y su provincia. Esto la gente mayor sí lo recordaría, lo traía por si había alguien muy mayor, pero veo que no. Bueno, este es el Superhotel de Málaga, ¿no? El Hotel Miramar con sus tiempos de esplendor. Parece que va a salir de ahí, ¿cómo se llamaba? Esther Williams, ¿no? Bueno, y todas estas particularidades de la colección que se pueden ahora apreciar en más detalle viendo la exposición que tenemos en estas salas contiguas. Por supuesto, la Plaza de Ronda, famosa, el patrimonio histórico y la Acera de la Marina y el monumento al Marqués de Larios que apuntaba anteriormente, y la torre de la catedral. Y con esto concluyo. Gracias a todos, espero que disfruten mucho de la exposición y que les sea de utilidad a este pueblo para, bueno, combinar la belleza que tienen ahí afuera, que no tiene parangón, pero también para pasar unos ratos aquí dentro disfrutando del resto de Andalucía. Gracias.